Hola, bienvenidos a Equilibrio. Yo soy Karen, trabajadora social de la UIS, y el pasado jueves 25 de junio hicimos un taller que se llamó La física de las emociones y las decisiones en el Colegio Silvestre Arenas de los grados 10º y 11. Muchos de ustedes pudieron participar, otros no. Por esta razón, queremos compartir este video con ustedes para reforzar todas esas ideas de las que hablamos y sobre todo que ustedes tengan la posibilidad de entender qué es lo que pasa por cada una de sus cabezas. Vamos a empezar. Es primordial que empecemos hablando de qué son las emociones. Las emociones son reacciones automáticas ante algún estímulo. Es decir, nosotros no planeamos cómo nos vamos a sentir ni cómo vamos a reaccionar, simplemente sucede. Estas emociones a veces no las podemos controlar, se salen de castillas o no las expresamos y no las guardamos. Es súper importante que tengamos en cuenta que las emociones viven en todo momento con nosotros y que debemos tratar de entenderlas. En este momento, en la que ustedes se encuentran, por su proceso hormonal y de crecimiento, esas emociones están un poquito alborotadas y a veces como que no podemos tenerlas bajo control. Hace parte, es normal, pero no por eso significa que debamos de pronto irnos a los extremos de la emocionalidad, por ejemplo, en nuestra rabia, en nuestro manejo del estrés, en la manera como le respondemos a otros porque somos un poquito más irritables, sino por el contrario, hacer pausas, digerir lo que nos están diciendo, entenderlo y no tomarse nada personal con nuestros papás, con nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros compañeros. Eh, bueno, ya sabiendo qué son las emociones, quiero hacerles la aclaración de cuál es la diferencia que hay entre ellas y los sentimientos. Como les dije, la emoción es una reacción automática y el sentimiento es un proceso construido. Entonces les doy un ejemplo. Las 6 emociones universales son alegría, tristeza, rabia, desagrado, sorpresa y miedo. Y por otro lado, los sentimientos son amor, felicidad, nostalgia. Es algo que permanece más en el tiempo, ¿sí? Y que requiere de pronto la suma de muchas de estas emociones para poder construirlo. Entonces, las emociones las podemos controlar cuando están sucediendo y aprender de ellas. Los sentimientos los podemos ir construyendo a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, no amamos de la misma manera a todos, somos felices con unas cosas en un momento de nuestra vida. Por ejemplo, ustedes en su infancia lo eran con algo y hoy siendo adolescentes ya no. Entonces todo eso va cambiando. Igual las emociones, no lo mismo que no les asusta, lo mismo que les asustaba cuando eran pequeños, no les asusta ahora. Y así sucesivamente. Entonces, teniendo clara esa diferencia, nosotros podemos controlar mejor nuestras emociones para que en un futuro nuestros sentimientos pues no se vean afectados. ¿Por qué hablamos de la física de las emociones? Porque es un proceso. La emoción necesita de un estímulo, es decir, una situación, una circunstancia, algo que esté pasando alrededor de nosotros. Por ejemplo, vamos manejando carro y se atraviesa una moto. Ese es el estímulo, esa es la situación. Cuando se atraviesa la moto y me causa la emoción, por ejemplo, rabia, molestia, enojo por lo que pues, cometió ese error, yo tengo dos momentos: contenerle la emoción para no gritarle, es decir, para no devolverle pues el error, o puedo reaccionar. Entonces, ese límite es eh, muy pequeño, muy ligero. Y eso hace que a veces nosotros no podamos controlarnos. Es decir, así como la emoción es automática, nuestra reacción también se vuelve automática. Así nos pasa, por ejemplo, en casa, cuando mamá nos dice una vez las cosas y nos dice por segunda vez y nosotros reaccionamos de una vez de manera explosiva. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? La contención. La contención es la capacidad de regular la emoción
y la reacción que vamos a tener. Podemos respirar, podemos cambiar de concentración, o sea, cambiar de pensamiento para no reaccionar pues, frente a lo que estamos sintiendo. Y también podemos aprender de la experiencia. Si sabemos que a nuestra mamá, vuelvo al ejemplo, no le gusta que nosotros gritemos o que reaccionemos de tal manera, porque también le hacemos daño, entonces pues antes de cualquier cosa, preparémonos para la emoción y busquemos otras maneras de reaccionar. A medida que ustedes vayan creciendo, van a ir comprendiendo y van a ir formando ese autocontrol del que les estoy hablando. Sin embargo, pues hay adultos también que les cuesta un poco a veces. Es decir, este es un proceso permanente en el que debemos trabajar por nuestra salud mental y nuestro bienestar. Por otro lado, hablamos de la física de las decisiones. Esto lo vemos en todas las etapas de nuestra vida, pero en la adolescencia es mucho más complejo porque tenemos como mucho afán de decidir y de saber qué va a pasar. En las decisiones debemos tener en cuenta 3 elementos. Primero, valoración, que significa revisar qué decisión voy a tomar, cuáles son las alternativas, cuáles son las opciones. El segundo se llama criterio, que es la capacidad de decir sí o no, quiero hacerlo o no quiero hacerlo, que lo vamos construyendo, alimentando alrededor de los 12, 13 años y bueno, se fortalece durante el transcurso de nuestra vida. Y el tercero son las consecuencias. ¿Qué pasa si yo decido esto? ¿Y qué pasa si decido lo contrario? Entonces, le repito, valoración es evaluar las posibles opciones, porque a veces solo como que tenemos en el mapa una sola, entonces pensemos en varias. Criterio, capacidad de decir que sí o no frente a algo que nos están ofreciendo o algo que queremos. Y consecuencias es revisar qué pasa si decido, qué pasa en casa, qué pasa conmigo, qué pasa con mi pareja, qué pasa en el colegio, como mirar todos los escenarios, porque a veces tomamos una decisión de manera muy apresurada y no vemos más allá, sino lo que está en el primer plano y por eso es que cometemos errores. Por ejemplo, el inicio de nuestra vida sexual, probar algún tipo de alcohol, los diferentes riesgos a los que estamos expuestos, entonces por ejemplo las redes sociales, no dormir, comer en exceso, no comer, bueno, muchas cosas de las que ahorita les voy a hablar. ¿Por qué hablamos de la física de las decisiones? Porque la física está ahí. Causa y efecto, prueba y error, leyes de la física. Entonces, por ejemplo, si yo decido algo, tengo un efecto, es decir, tengo una causa y una reacción. Si estoy probando algo, como intentando, volviéndolo a hacer, y me equivoco, estoy errando, prueba y error. Y eso nos pasa con nuestras parejas sentimentales, o por ejemplo con, de pronto cuando perdemos el año, probamos y lo perdemos, bueno, por darles un ejemplo, pero hace parte de toda nuestra vida. Vamos a tener que decidir permanentemente. Hay decisiones que son automáticas y no tienen tanta trascendencia como qué ropa me voy a poner hoy, pero hay otras como qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar, quién es mi pareja, qué decisiones voy a tomar sobre los riesgos que tengo. En eso es en lo que debemos centrarnos para hacer un ejercicio de análisis mucho más como preciso y profundo para que nuestro futuro tenga como las mejores posibilidades. Para terminar, les voy a enumerar los 10 riesgos que según varios estudios cada uno de ustedes está expuesto. Revise de 1 a 5 qué tan vulnerable es usted frente a ese riesgo y tome decisiones para que no se vea afectado. 1. Embarazo. 2. Uso y abuso de drogas y alcohol. 3. Deserción escolar. 4. Redes sociales. Todo lo que implica. 5. Obesidad. 6. Anorexia. 7. Violencia intrafamiliar. 8. Abuso sexual. 9. Sedentarismo y 10. Delincuencia.
Todas las personas que han cometido errores fueron jóvenes, tuvieron como la oportunidad de decidir algo distinto. Que hoy ustedes tengan herramientas y recursos para entender que todo lo que ustedes eligen tiene una consecuencia. Piensen en ustedes, en su familia y en su futuro. Si les gustó el video, compártanlo. Aparecemos en las redes sociales como equilibrio.bga, equilibrio con K. Y muchas gracias por conectar con esta idea. Adjunto encontrarán un link para evaluar el video y proponer qué otros temas les gustaría hablar en esta clase de física con respecto a lo que ustedes están viviendo. Muchas gracias y que tengan un bonito día.